algunos aspectos de la arquitectura subterránea, o como las quieren llamar, hipogea, troglodita también, si hablamos sobre todo de los orígenes. Y la presentación abarcará sobre todo el tema de la vivienda, ya que es el tema que están desarrollando ustedes en este momento. Y para esta presentación he elegido este título, El cielo en la tierra, tomando las palabras de James Turrell, que es un artista estadounidense, porque mientras estaba preparando la presentación y buscando las fotos, me dio esa impresión. O sea que en este tipo de arquitectura, el cielo está directamente conectado con la tierra. Esa imagen creo que es muy significativa de lo que estoy hablando. Es un proyecto de James Turrell que se llama Roden Crater en Arizona. Digamos que más que una arquitectura es una instalación artística. Y queriendo empezar un poco por los orígenes, la idea de trazar una línea evolutiva de la arquitectura subterránea significaría centrarse principalmente en los significados que los espacios subterráneos han representado a lo largo de la vida y a lo largo del mundo para el hombre. A pesar de eso, aunque es difícil delinear claramente un desarrollo preciso, porque en cada continente, en cada ciudad, en cada periodo histórico, han pasado cosas diferentes. Y entonces, lo que sí se puede delinear son tres líneas tipológicas distintas desde la antigüedad, que son espacio para uso residencial, espacios conectados al entierro y a los rituales que están relacionados con el entierro, entonces con la muerte, y es espacio para las infraestructuras. Obviamente el uso residencial es el más conocido, el más desarrollado, el más documentado, y el que en todo el mundo, como recién les explicaba, tomó características particulares en cada lugar. Entonces, no le voy a hacer un recorrido histórico completo, porque si no podemos estar horas o años. Además que, como le decía, la historia es diferente en cada continente, pero sí me gustaría mostrarles 5 ejemplos de lugares característicos, sobre todo de Europa, en las cercanías de Europa, que no son tan conocidos, como por ejemplo podría ser Petra en Jordania, ¿no? Y de todo modo, el hecho de que yo me concentre en la parte europea no significa que no haya casos de cuevas o arquitectura subterránea en, qué sé yo, en China, en Japón, en Australia, acá mismo, ¿no? En Sudamérica. Pero yo obviamente le voy a mostrar lo que yo más conozco, lo que es más cercano a mis orígenes. Por eso estos 5 ejemplos que les mostraré están localizados principalmente en los territorios alrededor de la cuenca mediterránea y tienen características muy similares. Son zonas áridas, caracterizadas por una diferencia de temperatura diaria y también durante el año, entonces una temperatura estacional. Hay pocas lluvias, un paisaje seco, árido, diría casi desérticos, y muchas veces son áreas abiertas y por tanto, sobre todo en ese entonces, en esas épocas, susceptibles o atacables por incursiones enemigas. Además de todas esas características que acomunan más o menos todos esos proyectos, unas características importantes es la conformación geológica del suelo o de la montaña, que presentan casi siempre condiciones favorables. ¿Qué quiero decir con eso? Que son rocas blandas que se pueden trabajar con facilidad.
Entonces, con todas estas características, es fácil de comprender que con estas condiciones la arquitectura hipogea o subterránea fue la solución más natural para que se construyeran casas subterráneas. Empezando justamente por Italia, perdón, ¿no? Pero iba a empezar por eso. En la arquitectura hipogea tradicional encontramos sobre todo viviendas y necrópolis. El ejemplo más conocido es esto, que es Matera, en la región Basilicada. Ustedes seguramente lo conocerán por la película de Mel Gibson de La Pasión de Cristo, que ha sido filmada acá. Y esta ciudad es llamada la ciudad de piedras, o como se dice en Italia, Sassi. La palabra piedras en Italia se dice Sassi, entonces esa zona se llama Sassi di Matera. Esas casas son casas excavadas horizontalmente. ¿Por qué hago esa diferencia? Porque normalmente en la arquitectura tradicional subterránea, los excavos son de tres tipos. Un excavo vertical, excavos horizontales o mixto, que incluye de los dos. Este ejemplo es un ejemplo de excavos horizontal en la rosca de toba, o tufo, aunque creo que se dice, que es una roca característica de la región, de muchas regiones, y muchas de estas casas son realmente solo cavernas. Pero, sobre todo, ¿dónde? En la parte baja. En la parte baja, ¿por qué? Porque el estrato rocoso era más duro. Entonces, ahí se construían o se nacían cuevas naturales. Pero a medida que se avanzaba hacia arriba, hacia el barranco, la ladera de la montaña, la roca caliza más blanda, se creaban vastas depresiones circulares subterráneas formadas por las acciones erosivas del agua y lluvia, y entonces era más fácil trabajar esa parte y poder construir o, digamos, realizar las propias habitaciones en esas partes más blandas. Las casas tenían más o menos una tipología así, un ingreso principal que después también se agregó, que puede ser como un pórtico o como un ingreso de piedra, y después se desarrollaba en la montaña en varios niveles, depende del tamaño de la casa que uno quería lograr. Y entonces, por ejemplo, acá se ve un modelo básico, digamos una unidad básica, en planta y en corte, y acá, por ejemplo, se ve cómo se conectan toda esa parte. Hay una cosa interesante que se ve acá, que todas esas casas tenían como unas cisternas de aguas. Esa cisterna de agua nos hace entender también que en un primer momento esas casas o esas cavernas, digamos, estaban utilizadas a fines agrícolas y domésticas como un sistema de recolección y de producción de agua que todavía hoy se usa. Y esas casas, sobre todo en la parte, digamos, fronteriza, digamos, la que se agregaba para ingresar a la casa, se creaban como calles. Y en estas calles, y que son a su vez también el techo de las casas anteriores, así como gradas, se nota, sobre todo en este dibujo, que la actividad principal era la actividad agrícola, el trabajo agrícola. Y esta también, por ejemplo, es otra tipología que se puede encontrar donde directamente esta campana para recolección de agua está en el mismo techo. Entonces la misma casa tenía como un sistema de recolección de agua. Estas casas
en un momento histórico fueron en parte desalocadas porque habían sido consideradas como muy insalubres, no había mantenimiento, y entonces como que murió el pueblo. Ustedes habrán escuchado muchas veces últimamente, en los últimos años, que hubo, y hay todavía, una revalorización de todos estos pueblos italianos, y Matera fue uno de los primeros, ya hace bastante años, que ha retomado valor, y ahora muchas de estas casas han sido restauradas, no restauradas, digamos, acondicionadas, no restauradas, porque son tal cual como estaban, y, y, muchas de ellas ahora son hoteles, son centro de bienestar, bueno, y casas también, ¿no? O sea, como que mucha gente ha vuelto a vivir ahí. Eh, Otro ejemplo italiano es Pantalica, en Sicilia, que es un sitio prehistórico, más o menos de la Edad del Bronce, y se caracteriza por ser una necrópoli. Son miles de tumbas, alrededor de 4.000, y casas excavadas en los acantilados que dominan este valle. En este caso también tenemos una conformación de piedra caliza, y es también una ciudad excavada horizontalmente. Sea la necrópolis de Pantalica, que también Matera, la que acabamos de ver, han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. No son solo tumbas, son también casas, ¿no? Y conforman, o sea, ahora acá, por ejemplo, vemos la foto de una montaña en sí, pero todo el valle de Anapo se llama esa zona, todas las montañas están así de igual, son todas iguales, ¿no? Entonces se ven estos escabos horizontales donde eran o casas o tumbas. Ahora nos vamos a España, dejamos Italia, y esto es uno de los pueblos más típicos. En realidad toda España, sobre todo la Andalucía, la zona sur de España, es reconocido por casas cuevas, digamos, este tipo de construcción. El pueblo que yo le muestro es Setenil de las Bodegas, se encuentra cerca de Cádiz, y esto es un poco diferente. ¿Por qué? Porque en realidad, el centro histórico, que es esa parte que nosotros vemos, está enclavado, digamos, a lo largo del cañón de un río, de lo que era un río, digamos. Hay algunas casas que están arriba también, y mientras otras que están, las más típicas, son las que están abajo. En este caso, pero tenemos una diferencia con los otros pueblos que acabamos de ver, que están enclavados en la roca. ¿Por qué? Porque aquí no existe una excavación real. Esto es el corte, ¿no? Como para hacer un ejemplo. Acá no se excavó, quedó las huellas del río, ¿ok? Y entonces, ¿qué se hizo? Se limitaron a añadir una pared externa y desarrollaban la vivienda aprovechando lo hueco que fue creando el río sobre la roca. De hecho, este tipo de vivienda es conocida también con el nombre abrigo bajo rocas. ¿Por qué? Porque los abrigos rocosos se forman cuando el estrato de roca, que sería esta parte, de arenisca, que es una roca más resistente a la erosión, forma un acantilado. ¿Por qué? Porque la parte baja, que es el estrato más blando, susceptible, ¿se dice así? Sí. Susceptible de erosión, queda justo debajo de esa parte, entonces forma y corta el acantilado. Por esta motivación, estas casas no son casas muy grandes, porque el espacio disponible es el espacio que se encuentra bajo la roca. Son casas muy sencillas, de 1 o 2 niveles máximo, como podemos ver acá, por ejemplo. Es como un piso y medio, diría, ¿ok?
Son todavía habitadas, muchas de ellas son usadas a nivel turístico. Y una cosa importante que en realidad este uso que nosotros ahora conocemos es de época medieval, a pesar de que las cuevas ya estaban habitadas en la prehistoria, pero sin las paredes, digamos, de construcción, ¿no? Si nos movemos ahora en Tunisia, los patios, encontramos la ciudad de Matmata, que es caracterizada por los patios a pozos, que ocupan, como podemos ver en esta foto, una superficie muy extensa del territorio y forman, esos patios a pozos forman, digamos que encontramos una especie de comunidad de viviendas, que, por ejemplo, lo que vemos acá son varias viviendas, ¿ok? Y esta es una vivienda, ¿no? Esto es uno de estos. Ahora les explico cómo funcionaba. Entonces, son comunidades de viviendas con patios circulares o semicirculares, depende, de aproximadamente 10 metros de ancho por 10 metros de profundidad. En este caso, como le decía al principio, la excavación es mixta, porque tenemos una excavación vertical para crear el pozo y después tenemos una excavación horizontal para crear las habitaciones y los espacios necesarios. La excavación vertical, bueno, esa foto es muy graciosa porque están los paneles solares. La excavación vertical permite de ir en profundidad en el terreno para llegar a una cota de uso protegida, o sea, los protegía de los vientos, que son muy frecuentes en esa zona, y sobre todo de los 50 grados del verano. Y todas estas agrupaciones, esas casas, pasan prácticamente desapercibidas, ¿no? En el terreno, porque a nivel cero, digamos, a nivel terreno no hay prácticamente nada. Y entonces se camuflan, digamos, frente a enemigos y permite una iluminación indirecta gracias al patio excavado. Por otra parte, la excavación horizontal, lo que podemos ver acá, los ingresos en esa excavación horizontal, favorecen un aislamiento térmico en cubierta, porque como vemos, hay aproximadamente 6 metros en la parte más grande de tierra arriba de la recoba o de cada espacio, de cada habitación, digamos, que no son solo habitaciones, ¿no? También hay espacio por animales, por ejemplo, este era el ingreso, acá se entraba como en una especie de establo para los animales, después de ahí se pasaba al patio central y después estaban todas las habitaciones, también estaba el depósito del agua, el depósito de los granos, etc. Y entonces, estos 6 metros de tierra, bueno, que después obviamente se reducía mano a mano que se subía, digamos, permitía, favorecía el aislamiento térmico encubierta. Entonces, debido a la grande inercia térmica que ofrecía el terreno. Y también permite una mayor facilidad funcional para establecer las relaciones verticales entre los distintos lugares. Que, por ejemplo, como vemos en este corte, las habitaciones se achicaban a medida que se acercaban a la superficie. Siempre al centro, como pueden ver, algo parecido a lo que encontramos en Matera, había un aljibe, un pozo de agua, para recolectar el agua. Y no solo para recolectar, también para que el agua se vaya en la tierra, ¿no? Y actualmente siguen funcionando como viviendas y también como hospedaje para turismo, porque ya es muy turístico el lugar. Bueno, el último que le muestro, nos vamos a Turquía.
en Asia, digamos, no es Europa, pero casi. Y encontramos dos ciudades, de las cuales yo mostraré una porque son parecidas. Son ciudades excavadas, y se llaman ciudades subterráneas de Derinkuyu y Kaymakli, no sé si se dice así, pero más o menos. Se encuentran en la zona de la Capadocia, en Turquía, aunque probablemente todavía existan más de 30 ciudades aún por descubrir en esa zona, y muchas de ellas están conectadas entre sí. En estas agrupaciones, la exigencia primaria fue la defensiva. Entonces, la solución fue mucho más extrema respecto a lo que hemos visto hasta ahora, llevando la vivienda a un enterramiento total. En estas regiones también el suelo está compuesto por toba volcánica, la misma que en Matera, la misma que en los otros lugares, procedente de las erupciones de los volcanes circundantes. Y como hemos dicho, la toba es un material muy blando, fácil de trabajar. Esta ciudad se llama Derinkuyu, es la ciudad subterránea más profunda del mundo, y se construye, como podemos ver acá, en aproximadamente 8 niveles subterráneos, y en la zona más baja, que es aproximadamente a 85 metros respecto al terreno, a la superficie, a 85 metros bajo el suelo. Y esta ciudad, justo en ese punto, se beneficia de un río subterráneo. Como podemos ver, en esa ciudad han descubierto 52 pozos verticales. Bueno, entonces acá también encontramos una excavación vertical y después una excavación horizontal. La primera excavación que se hacía era la excavación de los pozos de aire. Estos son los pozos de aire. Como vemos acá, por ejemplo, hay un ejemplo, acá tenemos el pozo de aire principal y después canales secundarios de ventilación. Entonces, esa era la parte más importante, para dar salubridad al lugar, para que no, esta gente se moría. Y no solo por eso, ¿no? Pero también la humedad y todas esas cosas. Y después, cuando se habían construido estos pozos de aire, se empezaba a construir en horizontal, parece un hormiguero, ¿no? De hecho, creo que le dicen también ciudad hormiguero, me parece. Y alrededor de esos pozos de ventilaciones se desarrollaba el esquema estructural de la ciudad, que estaba compuesto por todos los espacios necesarios para la vida en total aislamiento por mucho tiempo. Por ejemplo, había molinos, había prensas, había aljibes, había lugares para el almacenamiento, pero también había, obviamente, la vivienda de cada familia, que no estaban conectadas entre sí, pero sí, lo que estaban conectados entre sí que conectaban la casa, eran las calles, las plazas, había iglesias, había mercados. Entonces, ahí abajo se desarrollaba toda la vida diaria, económica, todo. Y al mismo tiempo estaban defendidos y protegidos por mucho tiempo. En superficie había como varios ingresos, ¿ok? Por ejemplo, esto era un ingreso, este era otro, ¿no? Y estaban estos pozos de aire. Y después acá se ve pequeñito, pero no se lee el texto, pero yo le cuento. Había en algunos puntos, en caso de ataque enemigo, de guerra, bueno, digamos así, de guerra, tenían como unas grandes puertas redondas de piedra que la ponían en algunos puntos estratégicos para que no entren los enemigos. Esta ciudad, bueno, acá se ve cómo estás adentro. Actualmente, por ejemplo, se puede visitar, creo, como 4 pisos se pueden visitar ahora.
Acá se ve el pozo de aire, de ventilación, ¿ok? Obvio que lo que vemos ahora de estas fotos son fotos modernas, ¿no? De lo que se pueden ver ahora. Antes ellos tenían luces con, ¿cómo se dice? Tipo aceite, ¿no? No sé cómo se le dice, pero algo así. Y bueno, Derinkuyu, esta ciudad, tiene un túnel de casi 8 kilómetros de largo que conduce a la otra ciudad, muy parecida y características similares a esa, que es Caimaque. Esto me hizo pensar si queremos hacer un salto al día de hoy, por ejemplo, a las ciudades de Montreal y, Canadá, y Toronto en Canadá. De hecho, si yo quisiera transportar la ciudad subterránea de Turquía a un ejemplo contemporáneo, yo pensaría, por ejemplo, en Montreal. No sé si ustedes saben que Montreal tiene una infraestructura de 30 kilómetros de túneles. También Toronto, pero Montreal es más extensa, digamos, ¿no? Que conecta el interior de varios edificios, de centros comerciales, de universidades, de casas, de hoteles, de restaurantes. Al mismo tiempo también están conectadas creo que hay una foto, ahí está. Están conectadas también las estaciones de trenes, estaciones de metropolitanas, ¿ok? Esto obviamente, sea para Montreal en Canadá, sea para Derinkuyu en Turquía, la motivación, obviamente en Turquía también tenemos una motivación defensiva, pero también es una motivación climática. Aunque los dos son dos extremos, están a los dos extremos, porque en Canadá hay muchísimo frío, en Turquía hay muchísimo calor. Entonces, ese paralelo, digamos, es como para mostrar, ¿no? Que esos proyectos, por ejemplo, que yo les mostré hasta ahora, están al origen, bueno, así, de proyectos más contemporáneos, más actuales. Montreal es un proyecto de 1960, obviamente siempre en desarrollo, ¿no? Pero están a la base de la arquitectura que nosotros conocemos. De hecho, si queremos quedarnos en la contemporaneidad, le voy a mostrar ahora 4 ejemplos de viviendas subterráneas. Al final me concentré en la vivienda, el tema de la vivienda, porque si no, me encantaría contarle todo, pero no puedo. Y le voy a mostrar 4 viviendas subterráneas, o en algunos casos semi-enterradas, en las cuales vamos a ver por muchos aspectos, que por muchos aspectos responden a las mismas necesidades históricas de los ejemplos que acabamos de ver, aunque yo creo que en la actualidad la motivación de una arquitectura subterránea se refiere más a un concepto de sostenibilidad y de conservación de los recursos naturales, ¿no? De pasar inobservado, bueno, de todo ese concepto de sostenibilidad que le acabamos de contar. Bueno, esta casa yo la conozco. No es muy contemporánea porque es del 1970, pero digamos que sí. Me pareció un proyecto muy bien logrado. Como le comentaba, yo lo conocí personalmente porque se encuentra en Madrid. Y es del arquitecto español Fernando Higueras, no sé si alguien de ustedes los conoce. Él construye esta casa para él mismo en el jardín de su primera casa. De hecho, es una casa estudio. Bueno, le cuento detalles. Él se estaba separando de la mujer, entonces quería construirse otra casa. Y justo él cuenta que decide de construir esa casa en el jardín porque se acordó que cuando era más joven, como 30 años antes, un amigo le había leído los tarot, creo que se dice así, y le había dicho que lo veía
lo que él veía era que él lo veía bajo tierra de ahí a 3 años. Que pero eso no significaba que la motivación fuera porque él se tenía que morir. Entonces, él se acordó de eso y decidió construir su refugio bajo tierra. Después volvemos a esta foto, pero le muestro el proyecto de la casa. Como se puede ver, el proyecto es un cuadrado de 9 por 9 con una altura de 8 metros, que, bueno, para las dos plantas, o sea, sería 4 y 4, ¿ok? Que están conectadas entre sí por unas escaleras caracol, y el primer sótano, esta, es muy español eso, el primer piso bajo tierra, en realidad no ocupa toda la superficie, pero está en L y deja un espacio, entonces un cuarto de la superficie, un cuadrado de 4 metros por 4 metros y medio por 4 metros y medio, para permitir el ingreso de luz a todos los espacios. Entonces, para crear este gran doble volumen que se ve acá, ustedes ven el cursor mío, creo que sí. Este gran volumen doble con estos lucernarios que los vemos acá. Y que son estos lucernarios en lo que veíamos, perdón, en esta foto, ¿ok? Y no sé si se dice lucernario, claraboya, bueno, eso es la palabra. Lo que tenemos en planta baja es todo el estudio, ahora les muestro la foto, y en la planta superior está la zona de estar y el dormitorio. Como podemos ver en ese corte, la casa tiene sobre la cubierta como 2 metros de tierras. Entonces, como les comentaba antes, que bueno, que tenían 6 metros, acá tenemos 2 metros de tierra que permite mantener una temperatura ideal casi constante entre 20 grados y 25 grados, ahorrando un montón de energía. Por ejemplo, la mujer comentaba que no, en esa casa no había aire acondicionado y utilizaban en invierno, sobre todo en el baño para ducharse, una pequeña estufa. Pero el resto no necesitaban de ni calefacción ni refrigeración. Bueno, vean este espacio, impresionante. Bueno, acá se ven estas claraboyas se podían abrir, bueno, acá se nota que tienen como una especie de cortina, pero por ejemplo, en la foto inicial estaban abiertas las cortinas. ¿Por qué? Porque estas claraboyas se pueden abrir, de hecho, en el jardín, alrededor de la claraboya, había plantado como una especie de plantas, ¿cómo se dice? Bueno, de las que se caen, que cuando él abría las claraboyas entraban las plantas adentro. Y yo que conozco esta casa, uno piensa que vivir bajo tierra, bueno, hay algo que no les conté, pero ustedes lo habían leído en el título, esa casa se llama Rascas Infierno. Entonces, él lo pensó con un juego de palabras, ¿no? De rasca cielo, rasca infierno, como para, digamos, estar bajo tierra, ¿no? Y uno piensa que una casa bajo tierra, los espacios pueden ser claustrofóbicos, insalubre, al contrario. Acá se nota como la luz baña todos los espacios, hasta el planta baja, digamos, se obtiene este espacio casi diáfano, a pesar de que las paredes están tapizadas de los proyectos y la fotografía y la obra de arte, que él era un apasionado de la obra de arte. Pero este espacio es un espacio muy así, muy, no sé, como diría Mario, poético. Y entonces es muy agradable estar ahí. Se ve, por ejemplo, a ver, esto. Esta es la parte del estudio, donde él trabajaba ahí con la mujer también. Acá se ve en las escaleras, ¿no? Vean cómo la luz entra también hasta este lugar.
y que no te da la impresión de un lugar bajo tierra. Este es el primer sótano, digamos, esta es la parte del living, ¿no? Digamos, del estar. Entonces, este gran volumen de luz de 4,5 metros por 4,5 metros, que son alrededor de 18 metros cuadrados de superficie luminosa, entra y baña todos estos espacios. Y si van a Madrid, ese lugar no, digamos, ahora, obviamente, no obviamente, pero bueno, el arquitecto ya falleció, ahora es como un museo, digamos, pero no está abierto como un museo. Lo abren, por ejemplo, cuando hacen museos abiertos, cuando hacen algunas cosas particulares. Yo justamente fui con un arquitecto de Madrid que, bueno, que pudimos lograr que nos abriera. La próxima casa es una casa de los arquitectos Aires Mateus, no sé si lo conocen, son portugueses, de hecho esta casa es en Portugal, y es una casa, digamos, semi-excavada y semi-enterrada, oculta por una cubierta verde, acá no es tan verde, pero digamos que debería ser, y en esta foto, que es una foto desde el alto, se ve los patios de luz, estos dos, y una especie de cúpula, que después se ve mejor, una cúpula invertida, como un cuenco, digamos, pintada de blanco. Y la otra cosa que se ve es el acceso, que se realiza a través de un corte profundo en el terreno, con una escalera muy angosta. Y entonces lo que me podría hacer pensar es que la pretensión mayor del proyecto era pasar desapercibido, ¿no? Camuflarse. Como se puede ver desde el alto, pero también y sobre todo desde la planta es una planta simple, casi cuadrada, rectangular, y vemos que los dos patios de luz circulares dan luz a las habitaciones, ¿no? Acá hay una habitación y estas dos habitaciones, ¿no? A través de estas ventanas. Y estos patios de luz, estos redonditos, están revestidos con azulejos blancos, como para reflejar aún más la luz, a pesar de que yo pienso que si los miras mucho te acandila un poco también. Pero, y después los espacios sociales, que era la cocina y el living, y bueno, y esta grande galería, se abren, ¿no? A esta galería, que en realidad, ¿cómo se forma esta galería? Si lo vemos acá, esto es un corte hecho así, ¿no? Porque vemos que corta y corta este huequito acá, que es un ingreso de luz, donde yo le comentaba antes que había como una especie de cuenco blanco. Bueno, en ese cuenco blanco hay como una especie de pozo de luz que ilumina la galería, porque siendo muy grande esta galería iba a quedar oscura también. Bueno, esta galería, ¿cómo se forma? Se forma por sustracción, creo que se dice. O sea, una especie de domo sustraído desde la masa entera de este volumen entero de la casa en sí. Por ejemplo, lo vemos así. Esto es lo que se ve. Y esto es el hueco que le decía de luz, ¿no? Todas las estructuras, una estructura en hormigón armado, ¿no? Y los pisos utilizan una piedra del lugar. Vemos que estas son las ventanas que dan al espacio. Y después están las escaleras. Las escaleras, en este caso, y también en otros casos, y también lo hemos visto, bueno, es un elemento muy significativo en una arquitectura subterránea. O sea en el sentido de ingreso que en el sentido de salida, ¿no? O sea, para bajar o para subir. ¿Por qué? Porque la escalera no es solo una escalera en sí, ¿no? Porque se carga de mucha simbología.
Por ejemplo, como hablamos el otro día con Mario, con los chicos, no me acuerdo si fue con la comisión nuestra nada más o fue con todos, las escaleras te llevan a un lugar, ¿no? Por ejemplo, entrando te lleva a la intimidad de la casa, ¿no? Vean esto, ¿no? Bájate las escaleras y entra en la intimidad de la casa. O si salí, en este caso, por ejemplo, como le decía al principio, la escalera conecta el cielo con la tierra, ¿no? Entonces, este elemento que veíamos, por ejemplo, desde el alto también, como un corte así en la tierra, ¿no? Se carga de esta simbología y también, por ejemplo, lo veremos en el próximo, lo vamos a ver en el próximo proyecto, ¿no? Bueno, acá también se ve adentro cómo está todo en hormigón visto, muy diáfano todos los espacios, ¿no? Bueno, esta casa es muy famosa, por eso se la puse, porque así tenían algo conocido. No sé si la de Irish Mateus se la conocían, no son muy conocidos acá esos arquitectos. Esta casa, a pesar de que los arquitectos no sean muy conocidos, pero es muy publicada, muy todo. Y esta casa, en algunas partes, digamos, es bastante parecida a la anterior, ¿no? Digamos, por esta abertura, digamos, hacia el exterior solo de un lado. Esta casa se encuentra en Suiza y se encuentra, digamos, totalmente excavada en la montaña, a pesar de que la otra en realidad era más una cosa artificial, ¿no? Era solo, digamos, ese techo era reconstruido, digamos. En este caso, se encuentra totalmente excavada para preservar, miren la vista que tienen, la belleza del lugar, pero en realidad la entrada de la casa no es esta. La entrada de la casa es esto. Y acá volvemos al mismo tema. La entrada de la casa es un piccolo establo antiguo que se entraba por acá, que da acceso al interior de la casa a través de un túnel. ¿Ok? Si se ve de acá, a lo mejor no sé si lo ven bien, de acá se salía y un túnel llegaba hasta a este punto más o menos de la casa. Y esta es cómo es ese túnel. Entonces, esta imagen también cargada de, a lo mejor, bueno, tiene la poesía de la luz, del hormigón visto, ¿no? Y está muy cargada de poesía, ¿no? Pero es interesante esta conexión, ¿no? Entonces, las escaleras ya no es un simple instrumento, no sé la palabra, que te lleva de piso 1 al piso 2. No es eso. Entonces, es un camino, es un recorrido, ¿no? Hacia el ingreso de la casa. Bueno, aquí se ve lo que le estaba comentando. Bueno, esto obviamente está enterrado, entonces no se ve, y llegaba la escalera al ingreso de la casa verdadero y a esa grande terraza que era la que se veía, perdón, a la que se veía acá, ¿ok? La que tiene toda la pared vidriada hacia las montañas, hacia la vista mejor del paisaje. Y la distribución interna, entonces, esta grande terraza, este grande patio central, es lo que distribuye toda la casa. Entonces, cuando vos entrás en el planta baja, digamos, primer piso, no sé, planta baja, se encuentra la sala de estar, la cocina y también un dormitorio. Y en la parte de arriba, que se ve en corte acá, estaban los 4 dormitorios, que toda esa parte dan a este espacio. Acá se ve justamente una vista desde acá, me imagino, ¿ok? Y esta es una vista de un dormitorio, que una de estas ventanas sería más o menos una de estas, ¿ok? Estos son los 4 dormitorios y esta es la parte de abajo. Esta esta casa, en italiano
villa tiene el significado de mansión, ¿no? De casa grande. Esta casa está aislada térmicamente gracias, primero, a su diseño que es semienterrado, y segundo, porque utiliza bomba de calor, suelo radiante y energía hidroeléctrica que es generada por una central que se encuentra en esa misma zona. Si ustedes conocen a lo mejor Peter Zumthor, esta casa se encuentra prácticamente, ahora no tengo la foto, pero se encuentra prácticamente a 500 metros o poco menos de la Terma de Balsa. La Terma de Balsa es uno de los proyectos más famosos de Peter Zumthor. Y por último, le quiero en realidad mostrar más que una casa, un caso particular que pasa en Londres, donde las leyes de protección del patrimonio no permiten tocar de ninguna forma las fachadas exteriores de las casas. Esto no es que pasa solo en Londres, ¿no? Está generalizado más o menos en toda Europa. Entonces, sobre todo en los centros históricos, ¿no? A lo mejor en los pueblos no tanto, al menos que no sean pueblos característicos, pueblos medievales. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que a la hora de ampliar estas casas hay muchas dificultades. Pero, ¿qué pasa en Londres? Más o menos 10 años atrás, alguien analizó las leyes de planificación y se dieron cuenta que había como un vacío legal que existía en el subsuelo. Esto también pasa en Chile, se cuestiona mucho, no sé, acá en Argentina, la verdad que no tengo idea, pero se cuestiona mucho a quién pertenece el subsuelo. En Italia, por ejemplo, es complicada esa pregunta porque ¿dónde cavas encuentras algo? Entonces, el subsuelo es de los bienes culturales. No es tan así, pero se lo digo así muy fácilmente. Pero digamos que es difícil también ir en subsuelo en Italia porque se encuentra siempre restos arqueológicos. Bueno, entonces en Londres pasó que, bueno, se encuentran que había un vacío legal que existía en este subsuelo y que todas las restricciones legales hacían referencias a la superficie. Entonces, no había nada en absoluto que impedía la perforación de los sótanos, del subsuelo. Así que empezaron, hace 10 años, la construcción de la que se llaman exactamente, como le puse ahí, casas iceberg, ¿no? Por arriba se ve un pedacito y abajo hay un mundo. Son una especie de búnker, como van a ver, como ven en este corte, búnker de lujo, mini ciudades, bajo las casas tradicionales. ¿Por qué le dijo búnker de lujo? Porque obviamente estas intervenciones son muy caras, a nivel ingenierístico sobre todo, ¿no? Para poder realizarlas sin riesgo a que la estructura original sufra daño, ¿no? Entonces, submurar una casa tradicional que no habrá tenido todas las precauciones de antisísmicos, etcétera, etcétera, a pesar de que Londres no sea sísmica, pero digamos que es complicado. Pero como pueden ver acá, son 3 pisos bajo tierra. Este es un proyecto de una casa hecha que ya les muestro, donde hay piletas, por ejemplo, acá hay otra, parques automotores, qué sé yo, juegos, de todo. Vean esto. Esto es una foto de una de estas casas. Impresionante. Esto es lo que está pasando en Londres. Le digo, como hace 10 años, hace 6, 7 años más o menos, 8 por ahí, habías aprobado, porque además, bueno, como hay una ley que no hay una ley, digamos, entonces no podían no aprobar ese tipo de proyectos. Entonces había como 600 obras, 600 lugares en obra construyendo bajo tierra. Bueno, con esto termino.
Bueno, me hubiese gustado mostrarle mucho más cosas, viejas históricas que contemporáneas, pero bueno, no quería demorarme mucho y quería concentrarme sobre todo en el tema de las viviendas para que ustedes pudieran tener algunos tips o algunas ideas, algunas cosas que les pudiera servir para trabajar. Y bueno, eso, nada más.